Hoy vamos a analizar la historia de Víctor Hugo Figueroa. Es la historia de un político chileno cuya carrera es una auténtica montaña rusa, ¿eh? Un ascenso meteórico y de repente una caída envuelta en una controversia enorme. La pregunta es, ¿cómo se pasa de ser casi un héroe local a una figura tan cuestionada? Vamos a verlo. Y es que aquí está la clave de todo, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un alcalde que arrasa con más del 70% de los votos, ojo, más del 70%, acabe su mandato con acusaciones tan graves como abandono de deberes? Es una contradicción brutal y es lo que define toda esta historia. A ver, para entender bien esta contradicción, tenemos que ir al principio. Todo empieza en Penco, una ciudad de unos 50.000 habitantes. Allí es donde su popularidad no es que creciera, no, es que se disparó de una manera, exponencial. Y es que los números no mienten. Son contundentes. Su ascenso fue elección tras elección. Fijaos, pasa de un 42% en 2012 a casi un 60% en 2016, para acabar superando un increíble 70% en 2021. ¡70%! Es que rompía su propio récord cada vez que se presentaba. Un respaldo popular masivo, vamos. Claro, todo este apoyo no sale de la nada, ¿verdad? Se basa en algo que podríamos llamar el modelo Penco, básicamente una transformación total de la ciudad durante sus 12 años como alcalde. Su gestión se centró mucho en cosas que la gente podía ver y tocar, resultados tangibles. Por ejemplo, le cambió la cara a la ciudad con plazas nuevas, una costanera renovada. Pero ojo, que no fue solo una cuestión de estética. También le dio fuerte al tema medioambiental y además demostró saber gestionar en momentos de crisis, como cuando hubo aquella tromba marina en la zona. Pero como decía, su popularidad se cimentó sobre todo en cifras muy, muy concretas. Por ejemplo, esta. 1.120 viviendas sociales entregadas durante su gestión. Un número que, claro, tuvo un impacto directísimo en la vida de miles de vecinos. Y la cosa no se quedó solo en la vivienda, ¿eh? En el área de formación, por ejemplo, más de 2.000 personas, 2.081 para ser exactos, consiguieron una certificación gracias al centro de formación digital que se montó. El apoyo a la comunidad también se ve en el dinero. Y ojo a esta cifra, 2.250 millones de pesos en subvenciones a organizaciones sociales a lo largo de sus 12 años. Son este tipo de datos los que le dieron esa fama de ser un gestor eficaz. Claro, con este historial de éxitos, el siguiente paso parecía lógico: la política nacional. Y su eslogan de campaña no podía ser más directo ni más potente. Conectaba todo su trabajo anterior con lo que prometía para el futuro. Lo hice en Penco, lo haré por ti en el Congreso. Blanco y en botella. Y efectivamente, dio el salto. En noviembre de 2024 deja la alcaldía y se lanza a por un escaño en el Congreso. La promesa, pues replicar su modelo Penco, pero a nivel nacional. Desde luego, una apuesta de lo más ambiciosa. Bien, ¿y políticamente dónde se sitúa? Pues él se define como alguien que no es ni de ultraizquierda ni de ultraderecha. De hecho, su voto por el rechazo en el plebiscito de 2022 iba en esa línea. Buscaba, según él, una constitución que uniera al país, o sea, proyectando una imagen de centro de moderación. Su programa para el Congreso tocaba, la verdad, las grandes preocupaciones de la gente. En seguridad, por ejemplo, pedía más recursos para la policía y una reforma del sistema penal. Y en economía, pues proponía medidas para aliviar el coste de la vida y regular el precio de los medicamentos, temas del día a día. Y uno de sus mensajes más, digamos, contundentes tenía que ver con la migración. Usaba lemas tan directos como este: cerremos la frontera, la casa se llenó. Vamos, que su postura firme sobre este tema quedaba clarísima. De hecho, en un foro público, explicó un poco más una de sus ideas clave en seguridad. Hablaba de un gran acuerdo nacional para reformar el proceso penal y así atacar lo que él llamaba la famosa puerta giratoria de la justicia. Ya saben, eso de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Justo en el momento en que deja la alcaldía para lanzarse al Congreso, todo su legado empieza a ser cuestionado. Y no de cualquier manera, seriamente cuestionado. La tormenta perfecta, digamos. Estalla con un informe demoledor de la Contraloría, que es el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado. Le acusan de una pérdida de 125 millones de pesos y, lo que es más grave, lo señalan como el único responsable. Por si fuera poco, su sucesor en la alcaldía salía a denunciar que había dejado amarres políticos de última hora y proyectos sin financiación. La respuesta de Figueroa: negación total. Dijo que todo eran maniobras políticas para hundir su campaña y anunció una querella por injurias. Pero la cosa no quedó ahí, ni mucho menos. El conflicto fue a más, y en febrero de 2025, el propio ayuntamiento, sus antiguos compañeros, aprueban una moción para acusarlo formalmente de
notable abandono de deberes. Una acusación política gravísima que se sumaba a todo el lío financiero. Y todo esto nos lleva al momento del veredicto final. Pero ojo, un veredicto que no se decide en un juzgado, sino en las urnas. Es una decisión puramente política que queda en manos de los votantes. La verdad es que la caída fue de vértigo. Pensemos un momento en la cronología. En 2021 está en la cima, reelegido con un resultado histórico. Llega octubre de 2024 y estalla el escándalo financiero. Solo un mes después, en noviembre, dimite para ir al Congreso. Y para febrero de 2025 ya tiene una acusación formal de su propio ayuntamiento. Un cambio de escenario radical en poquísimo tiempo. Entonces, llegados a este punto, la disyuntiva es clara. ¿Quién es Víctor Hugo Figueroa? ¿Es un gestor contrastado, definido por 12 años de resultados que están ahí, que son tangibles? ¿O es en realidad un gestor con fallos importantes, cuyo legado ha quedado manchado por toda esta controversia de última hora? Pues bien, la respuesta final a esa pregunta la tendrán los votantes del Distrito 21.